Esperamos que no podamos cortarlo en esta mañana, podamos continuar adorando al Señor también, escuchando la palabra, porque escuchar la palabra es un acto de adoración también y de alabanza a Él. Queremos en esta mañana justamente confrontarnos con uno de los temas que cierran esta celebración que hace toda la cristiandad en Occidente y en distintas partes del mundo de Semana Santa. Este domingo se nombra como el domingo de resurrección, y queremos hablar de la resurrección en esta mañana. Queremos hablar de la definición y el significado de la resurrección, y por eso vamos a abrir nuestra Biblia sobre todo en 1 Corintios capítulo 15. Como ustedes saben, este es un capítulo donde el apóstol Pablo está definiendo muchas cosas importantes y contestando a tres preguntas que seguramente le habían llegado para su reflexión desde la iglesia de Corinto. Estas preguntas están en el versículo 12, en el versículo 29 y en el versículo 35 del capítulo 15, pero no me voy a referir a este estudio porque no es un estudio sobre 1 Corintios 15, sino es un estudio que toca algunos aspectos de 1 Corintios 15, pero es sobre todo sobre la resurrección. En esta línea vamos a leer entonces 1 Corintios 15, 1 al 11 en primer lugar. Dice así el texto: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual recibisteis y en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Job 14:14 se hace la gran pregunta que tal vez todos nos hemos hecho una vez. Si el hombre muriere, podemos decir, si la mujer muriere, ¿volverá a vivir? Esta es la gran pregunta. ¿Existe la resurrección? Ahora, justamente, Pablo en este capítulo empieza diciéndonos que él declara las buenas nuevas. Él declara al empezar el Evangelio y dice en qué consiste el Evangelio. Si en todo el Nuevo Testamento nosotros queremos entender una definición de Evangelio, tenemos que volver al versículo 3 y 4 que hemos leído, y dice así: este es el Evangelio. Si usted quiere saber esta mañana cuál es el mensaje, la esencia del mensaje de las buenas nuevas, de las buenas noticias: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es el Evangelio. Le guste o no le guste, esto es lo que dice el apóstol
que contiene el Evangelio. Esta es la base del Evangelio: la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora, cuando estamos hablando de estas cosas, estamos hablando no de una fábula, no de un cuento, no de un relato, no de una tradición, no de algo que dice la historia, sino estamos hablando de evidencias de la resurrección, de la muerte y la resurrección, y estamos hablando de hechos históricos. Nuestra fe se basa en hechos históricos, no se basa en lo que me dijeron, no se basa en algo que me pareció, en algo que no se puede comprobar. La muerte y la resurrección de Cristo son hechos históricos incontrastables. Sobre todo quisiéramos basarnos en esta mañana y pensar por algunos minutos en el hecho de la resurrección. Nosotros, si leemos el paso bíblico de Mateo 27, del 57 al 66, nosotros vamos a encontrar en ese paso por lo menos 5 evidencias incontrastables por lo cual creemos que Cristo resucitó. En primer lugar, la piedra fue removida. La piedra fue removida. No estamos hablando de una piedrita, estamos hablando de una tremenda piedra que se ponía en la boca del sepulcro. Ustedes saben, el sepulcro de Jesús está en la base del monte de la Calavera o del monte Calvario, allí donde murió Jesús, y en la base está la tumba. Yo he estado allí, yo he tenido la oportunidad de estar presente, y la verdad que si imagino la piedra que habían puesto para que no haya ninguna cosa extraña que sucediera después de la muerte de Jesús, porque algunos judíos estaban pensando en la posibilidad del rapto del cuerpo, dice que esa piedra fue puesta y fue sellada con el sello romano, es decir, que fue puesto un sello en el cual era imposible que si era violada no se diera cuenta. Ahora, la piedra dice que fue removida, y también estaba la guardia romana. La guardia romana estaba compuesta de 5 a 7 componentes. Diríamos que hubieran tenido que ser, puestos o muertos o puestos aparte a través de una lucha muy seguramente cuerpo a cuerpo, sangrienta, para poder llegar a abrir la tumba. Y sin embargo, los guardias no habían advertido absolutamente nada de lo que pasó cuando Cristo resucitó. Esta es la primera evidencia. La segunda evidencia, que la tumba estaba vacía. No había ningún indicio del cuerpo de Jesús. La tercera evidencia es que los lienzos mortales estaban puestos como habían sido ordenados, sobre el cuerpo. Ustedes saben que se preparaba el cuerpo del muerto en una forma como una momia, y se lo envolvía en una cinta en todo el cuerpo y en cada miembro, y esa cobertura de tela quedó absolutamente en la misma posición que estaba el cuerpo. La otra evidencia son las 12 apariciones que el Evangelio cuenta que ocurrieron. Algunas de ellas lo cuenta este pasaje. Acá dice que apareció a Cefas, otra parte dice que apareció a los 12, después dice que apareció a Jacobo, después dice que apareció a 500 personas a la vez, a grupos, etcétera, y por último aparece al apóstol Pablo. Estas 12 apariciones son, también un dato importante de la resurrección de Cristo, porque justamente estas personas se transforman en testigos
testigos oculares de la resurrección de Cristo. Ellos vieron a Cristo resucitado. Es decir, es fácil que pueda haber una alucinación de una persona sola, pero es difícil cuando son grupos de 12 o más personas, o aún es una multitud donde se aparece Jesús y testifican que verdaderamente está vivo. Estas personas, justamente, que eran personas temerosas, que habían huido en el momento de la muerte, que habían dejado a Jesús, que lo habían abandonado, ahora se transforman en personas de un coraje y de una sagacidad en el testimonio que impresiona, de tal manera que están dispuestas a dar su vida por Él. Indudablemente que estas personas habían sido transformadas por la aparición y por la visión de Cristo resucitado. Ahora, cuando justamente nosotros pensamos en cuál era la calificación que necesitaba un apóstol para ser apóstol, ustedes saben que nosotros tenemos distintas maneras de calificar hoy los hombres de Dios. A veces es por la preparación intelectual, a veces es por la capacidad de formar una buena familia o la capacidad de oración que tengan, etcétera, etcétera. Pero los primeros apóstoles fueron elegidos justamente por una sola condición. Una sola condición. Ellos tenían que ser testigos de la resurrección. Fíjense, por ejemplo, cuando en el libro de los Hechos tienen que elegir a el sucesor de Judas y que va a caer la suerte, ustedes saben, en Matías. Y fíjense lo que dice el 1:22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, se está refiriendo a Jesús, uno sea hecho testigos con nosotros, o sea, uno sea en el reemplazo de Judas, testigo con nosotros de su resurrección. La condición para ser apóstol que estaban buscando era que tenía que ser testigo de la resurrección, porque la resurrección era lo que marcaba definitivamente la diferencia con todos los demás. La resurrección era lo que daba la categoría de verdaderamente de que Jesucristo era quien dijo ser el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Fíjense cuando va a predicar Pedro su primer sermón, allí está dando tantos argumentos, pero en el capítulo 2, en el versículo 31, dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni que su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos, ¿qué cosa? Testigos. Somos testigos. Vamos a ver el sermón que Pedro y Juan dan en el pórtico de Salomón, y fíjense en el 3:15 lo que dice: matasteis al autor de la vida. ¿Quién es el autor de la vida si no es Dios? Matasteis a Dios, le está diciendo. Matasteis a Dios, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Nosotros somos testigos. Ahora, cuando uno quiere saber una verdad, evidentemente tiene dos caminos. Un camino es la comprobación científica y otro camino es el camino de obtener la verdad a través de la legalidad. Ahora explico un poquitito. Cuando uno quiere saber la verdad, indudablemente necesita ir a un laboratorio químico, por ejemplo, y saber si esa sustancia o esa materia es lo que es.
Y evidentemente el laboratorio va a dar una verificación. Ahora, esta es un camino para llegar a la verdad, pero hay otro camino para llegar a la verdad, que es el camino de la legalidad. Es el camino que uno se verifica una verdad a través de testimonios, a través de testigos, ¿no es cierto? Testigos oculares. Por ejemplo, ocurrió un accidente, ocurrió un crimen, ocurrió una situación de un robo y necesitamos que los testigos puedan decir lo que vieron para poder ser juzgado por el juez y llegar a determinar el juez la verdad del hecho. En el caso de verificar la verdad de la resurrección, no es por la vía de la comprobación química. Hay algunos que dicen, yo quisiera creer en Dios y quisiera que lo pongamos en una probeta de laboratorio para poder experimentar. Imposible, eso no se puede hacer. Pero sí podemos estar llegando a la verdad a través de del testimonio de testigos oculares que vieron, por ejemplo, a Cristo resucitado. Este es el caso de la resurrección. Por eso, cuando nosotros estamos hablando de resurrección, queremos decir que marcamos una diferencia. Resurrección tiene que ver solamente con Cristo y los cristianos. Resurrección no tiene que ver con otros conceptos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de resurrección, estamos negando el principio de extinción. Es decir, que después de la muerte, ¿qué va a pasar? Volviendo a la pregunta de Job, ¿el hombre cuando muera volverá a vivir? La pregunta para algunos es no. Evidentemente que a través de la resurrección de Jesucristo, ese no es mentira. Ese no es sí, el hombre va a vivir. No creemos en la extinción, no creemos en el limbo. Aún la Iglesia Católica ha negado a través de Juan Pablo II en su tiempo la realidad del limbo, el lugar donde iban los bebés o iban los niños que no tenían conciencia todavía. Esto no hemos creído nunca los evangélicos a la luz de la resurrección. No creemos en el purgatorio, no creemos que los hombres y las mujeres están en un lugar intermedio allí volando hasta que venga el juicio o alguien lo pase para a un destino definitivo. Y tampoco creemos en la reencarnación. Hay millones y millones de personas, sobre todo en Oriente, y esas modas están llegando de hace varios decenios aquí a Occidente, de la reencarnación. Nosotros no creemos en la reencarnación porque creemos en la resurrección. Ahora vamos a ver en el segundo punto, primero hemos tratado de definir, y en el segundo punto trataremos de ver el significado. ¿Qué significa la resurrección? Vamos a estar viendo 5 puntos, 5 cosas que para mí son importantes de dejar claro aún esta mañana para entender mejor qué significa la resurrección. Es la base de nuestra salvación. Es la base de nuestra salvación. Por eso necesitamos aclarar. 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, dice, si Cristo no resucitó, había algunos en la iglesia de Corinto que estaban diciendo que los muertos no resucitaban. Entonces dice, si los muertos no resucitan, también Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, fíjense, vana es nuestra predicación. Aquí estamos perdiendo el tiempo, vámonos todos a casa. Si Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, es vana nuestra fe. Volvámonos ateos, hagamos lo que querramos,
cada uno por su camino, porque Cristo nos resucitó. La gran diferencia la hace la resurrección de Cristo. Ahora el 17 dice: y si Cristo nos resucitó, vuestra fe es vana, es decir, es algo tonto, es algo que no tiene valor. Ahora, si Cristo resucitó, tu fe es la cosa más valiosa de tu vida. ¿Entiendes? Dile a tu vecino: mi fe es valiosa. Tu fe es valiosa. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Fíjense lo que dice el 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Yo estaría, permitiéndome la libertad de transmitir en forma moderna este versículo en lo que Pablo quería decir. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo y Cristo nos resucitó, somos dignos del manicomio. Un lugar, ¿no es cierto?, en el primer manicomio que encontramos. No hay en España manicomio, ¿no es cierto? Así que bueno, en una casa para enfermos mentales. Somos enfermos mentales, está diciendo. Somos dignos de misericordia. Pobrecito perdió la razón. ¿No es cierto? Mira. Pero si Jesucristo resucitó, los locos son los otros. Los que no creen. ¿Se dan cuenta? Es importante saber que la resurrección es la base de nuestra salvación eterna. La segunda cosa que quiero recalcar en esta mañana como significado es que es la victoria sobre la muerte. Es la victoria sobre la muerte. Hermanos, estamos hablando de una cosa seria. Muchas veces por repetir las cosas no nos damos cuenta de la importancia que tiene. Estamos hablando de la muerte. Nadie vence la muerte. Parece que la muerte vence siempre. ¿No es verdad? Pero la Biblia dice que hay una victoria sobre la muerte. Versículos del mismo capítulo 15 de 1 Corintios, vamos a leer al final del 54. Sórbida es la muerte en victoria. Y me fui al diccionario para ver qué quería decir la palabra sórbida, porque yo no me permito predicar ninguna palabra que no entienda. Necesito entender todo lo que voy a predicar, y si no predico, yo soy muy inquieto, yo quiero entender, porque la Biblia está dada para entenderla. Sórbida quiere decir absorbida, es decir que absorbida es la muerte por la victoria de Cristo. Me parece que hoy tenemos que decir un aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, un aplauso al Señor, porque el Señor ha vencido, ha resucitado, se ha levantado de los muertos. Aplauda fuerte, caramba. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Mira al futuro, mira si no viene el Señor, y mira tu tumba y dile a tu tumba: ¿dónde está tumba? ¿Dónde está sepulcro? ¿Dónde está, muerte mía, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de la resurrección, podemos decir, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahora, este es el segundo punto del significado. El tercer punto del significado son justamente que la resurrección es el comienzo de un proceso definitivo de victoria sobre todas las cosas,
Hermanos, a veces no vemos lo que Dios está haciendo, no creemos lo que Dios está haciendo, pero Dios está reconstruyendo, restaurando el mundo en un proceso de restauración de todas las cosas. Por eso dice justamente Romanos en el capítulo 8, versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Hay una manifestación que va a ocurrir al final de los tiempos. Es la manifestación de aquellos que creemos. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Dios sujetó a la creación en esperanza y está sujeta a vanidad, es decir, todo lo que la naturaleza está viviendo y está creando y hace no sirve en definitiva a los propósitos de Dios, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción, porque la corrupción también no solo está en los hombres, dice la Biblia, está en las cosas, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hermanos, tenemos una libertad gloriosa que va a ser manifestada un día, pero que ya estamos viviendo en nuestro interior, el 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención, la resurrección de nuestros cuerpos, porque en esperanza fuimos salvos. Qué importante, qué interesante. El Señor está restaurando todas las cosas y ha empezado a meter el reino de Dios en tu corazón y en mi corazón. Fíjese lo que dice 1 Corintios 15, el versículo 20 en adelante. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden, Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Es decir, fíjense, el Señor está haciendo este proceso, luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido, el último enemigo que será destruido es la muerte. Qué interesante. Vamos a estar terminando la lectura porque no quiero perder tanto tiempo leyendo o emplear tanto tiempo leyendo, pero vuélvanlo a leer en su casa esto. Cuarto, tenemos que tener la seguridad que vamos a ser transformados, ya sea instantáneamente cuando el Señor venga o si vamos a tener parte en la primera resurrección. Fíjense cómo dice acá justamente el versículo 50 también de 1 Corintios. Pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Quiero estar pensando en esta palabra transformados por un momento, y dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos como transformados, porque es necesario que esta corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora fíjense, la
resurrección de Cristo va a llegar hasta tu cuerpo para darle la capacidad de ser inmortal. Aleluya, aleluya. Esto significa vida eterna. Cuando estamos diciendo, el que cree en mí, dijo Jesús, tiene vida eterna, significa que el Señor alcanzará tu cuerpo para darle inmortalidad. Ahora vamos rápidamente a Filipenses, el capítulo 3, el versículo 20 y 21. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Qué ciudadanías tienes? Yo tengo dos ciudadanías. Soy ciudadano argentino y soy ciudadano italiano por pasaporte. Ahora hay una tercera ciudadanía. Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos por la resurrección de Cristo. Aleluya, aleluya. Ahora, ¿de dónde esperamos el Salvador? El Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para ser semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual pudo también sujetar a sí mismo todas las cosas. Fíjense, ¿cómo es nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo es un cuerpo de humillación. Amén. Amén. A veces esta humillación nos lleva a dormirnos un poco esta mañana. ¿Hay alguno dormido al lado tuyo? Es porque tiene un cuerpo de humillación. No es porque tiene la mala voluntad de dormirse. Ahora, tenemos un cuerpo que se cansa, un cuerpo que siempre tiene alguna cosa. Si no estoy resfriado, me duele algún hueso. Si no, me duele la cabeza. Si no, tengo un problema en los ojos. Si no, hay un oído que no estoy bien. Siempre hay alguna cosa. Es un cuerpo de humillación. Y esto es así hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Amén. Somos limitados. ¿Qué pasa si no comemos por algún tiempo? ¿Qué pasa si no tenemos un poco de agua? Yo veo que acá cuando llego siempre me proveen del agua, porque saben que tengo un cuerpo de humillación. Ahora dice que este cuerpo de humillación nuestra será semejante al cuerpo de la gloria suya, de la gloria del cuerpo de Jesús, del cuerpo que vieron los discípulos cuando Jesús era resucitado. ¡Qué extraordinario! Ahora, estas cosas evidentemente van a venir a nosotros el día que seremos completamente con el Señor. Y la quinta cosa como significado de la resurrección es que la resurrección habla claramente que Jesucristo es el Señor Dios Todopoderoso. Es el Señor Dios Todopoderoso. A veces nos cuesta mucho trabajo pensar en Jesús como Dios, pero es esto lo que nos dice, por ejemplo, cuando Él mismo está hablando a sus discípulos en la aparición después de la resurrección y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién puede decir esto sino Dios mismo? Solamente Dios puede decir: toda potestad me es dada, no solo en la tierra, sino en el cielo y en la tierra. ¡Qué extraordinario! Ahora, este es Jesús. Fijémonos lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 18. Colosenses 1:18 dice precisamente: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, el primogénito que se levantó por la resurrección de entre los muertos. Varios tuvieron resurrección, pero no en el sentido de lo que fue la resurrección de Cristo, para que en todo tenga la preeminencia.
Fíjense también lo que dice dos pasajes más, Romanos 1:4. Dice precisamente, fue declarado Hijo de Dios con poder. Romanos 1:4. Según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué me está hablando acá? Que la resurrección es la bisagra sobre la cual se junta el pasado y el futuro de la vida de Jesús en su vida terrenal, porque Él es eterno, pero en su historia, sobre todo en la historia de la salvación. Ustedes saben, la historia de la salvación empieza desde el día que el Padre le da la orden de venir a salvar a los hombres. Él se encarna en el vientre de la Virgen María en ese momento, y después dejó de ser virgen. Esto lo queremos aclarar precisamente, y después tiene el tiempo de su ministerio. Hablamos del ministerio pasivo de Jesús y el ministerio activo que comienza Él a los 30 años, y resulta de que después llega el momento de la muerte, y después llega el momento en el cual todo ese pasado, aún lo que Él hizo en la cruz, el vencer el pecado y vencer el mundo, no hubiera tenido sentido sin la resurrección. Y tal vez no hubiera podido seguir adelante, no hubiera podido haber ascensión, no hubiese habido tampoco entronización ni glorificación, porque la resurrección es fundamental para que estos pasos futuros se pudieran haber concretado. Jesucristo, dice, fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Esto es lo que estamos recordando hoy. Qué cosa importante, qué cosa vital. Y por eso estamos repasando estos 5 puntos de significado. Es la base de nuestra salvación, es la victoria sobre la muerte, es el comienzo del proceso de restauración de todas las cosas, es la seguridad que nuestros cuerpos van a ser transformados a su semejanza, y es la concreción de que Jesucristo verdaderamente es el Hijo de Dios. Y ya voy a la conclusión en esta mañana, porque creo que es el tiempo de finalizar. Y quiero finalizar con algunas consideraciones importantes. La primera de ellas es justamente la que une lo que tiene que ver la vida del Espíritu con el tema de la resurrección. Y esta unión justamente la encontramos en Romanos capítulo 8. Llegando al versículo 11, el apóstol dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Ahora estuvimos hablando de la resurrección de Cristo, de todos los beneficios que nos puede traer, pero lo que une esos beneficios lo une a través del Espíritu que ha hecho morar en ti. Amén. Ahora justamente, esto es lo que tienes que saber. El Espíritu de Dios, ¿dónde está en esta mañana? ¿Está en ti? ¿Está en ti, como decía el pastor? ¿El Señor está en nosotros? Ahora, si el Señor está en nosotros, tenemos el Espíritu del que levantó de los muertos a Jesús. El que levantó de los muertos a Jesús, o sea, es el Espíritu Santo, mora en nosotros. El que levantó de los muertos a Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. La palabra aquí fundamental es vivificará. Este mensaje, si Dios lo quiere usar, será para vivificar tu vida esta mañana, para vivificar mi vida esta mañana. Necesitamos ser vivificados. Estamos un poco muertos, necesitamos ser vivificados. Amén. Hay cosas que están un poco muertas en tus vidas, en tu vida, hay ilusiones que se han muerto, hay
sensaciones que ya no sientes más. Antes estabas tan entusiasmada con el servicio, entusiasmado con el servicio al Señor en tantos sentidos. Hay cosas que se han muerto, estás indiferente, Me acuerdo de las palabras de Gabriela Mistral. ¿Ustedes se acuerdan de esa poetisa chilena que decía: no son los muertos los que yacen solamente en la tumba fría, sino son muertos los que tienen muerto el alma y viven todavía? Hay muchos que tienen muerta el alma y viven todavía y dicen gloria a Dios también, pero están muertos. Hermanos, necesitamos ser vivificados por el poder del que levantó de los muertos a Jesús. Y esto no es el levantar la voz solamente para levantar un aplauso. Yo estoy preocupado por el cristianismo que estamos viviendo. Vivimos un cristianismo de indiferencia. Vivimos un cristianismo que da lo mismo si hacemos o no hacemos, porque le falta pasión, le falta vida, le falta el poder de la resurrección. ¿O yo estoy equivocado? Hermanos, necesitamos volver a la fuente, necesitamos volver a la bisagra que une el pasado con el futuro de la vida de Jesús, pero que puede cambiar la vida nuestra esta mañana, cambiar la vida de las iglesias, cambiar la vida de la predicación, cambiar la vida del servicio, cambiar la unción y la gracia de lo que hacemos para la gloria de Dios. Yo quisiera recordar, yo creo que una vez lo compartí también, lo que pasó en la vida de un novelista ruso, León Tolstói. Él escribió su novela pasando entre el 1899 y el 1900. Entre el final del siglo XIX y el comienzo del siglo XX. Y resulta que la situación de Rusia era una situación tremenda en ese momento. Una guerra intestina había desgastado todas las fuerzas de aquel gran imperio del pasado, y el hambre, la peste, las enfermedades y la guerra estaban haciendo estragos todavía. Y justamente la novela presenta a Nekhludoff. Nekhludoff era el príncipe ruso que estaba sin ningún tipo de hipocresías representando la vida de León Tolstói. Y él dice que en la novela tenía tanta desazón, tanta depresión, tanta angustia, y no sabía qué hacer ni qué decir a su pueblo, y se pone a leer el Evangelio de Mateo, y llega a las bienaventuranzas y al Sermón del Monte, y empieza a pensar qué sería si estas palabras pueden ser practicadas por mi pueblo. Y dice que se entusiasma tanto y sigue leyendo el Evangelio, que entiende que esa muerte y esa resurrección podían ser posibles si Jesucristo verdaderamente había resucitado, y dice que el príncipe acepta a Cristo en una noche de lectura, porque lee y relee el Evangelio de Mateo varias veces hasta que le sorprende el alba y las luces del alba entran por la ventana, y entonces empieza a decir esta palabra: resurrección, resurrección. Resurrección para mi gente, resurrección para mí mismo, resurrección para un nuevo día, resurrección para la sociedad, resurrección para el mundo. Y yo creo que nosotros también en este domingo de resurrección tendríamos que revisar nuestra fe. ¿A qué nos sirve creer en un Cristo
resucitado, si no es para traer esperanza a este mundo, sino que es para que nuestro mensaje pueda ser un mensaje verdaderamente lleno de amor y lleno de poder que pueda transformar la vida de la gente. ¿Qué significa para nosotros la resurrección? ¿Qué estamos pensando si no es nosotros también abrir nuestra ventana y dejar que los rayos de Dios en esta mañana puedan iluminar y puedan estar entusiasmándonos otra vez para otra vez insistir a la gente que no cree para que pueda encontrar esperanza y vida eterna en aquel que se levantó de los muertos? Señor, estamos aquí no para estar haciendo un culto sin sentido. Estamos aquí para adorarte porque tú has resucitado y estás entre nosotros. Yo quiero adorarte, Señor. Yo quiero dejar de predicar. Yo quiero dejar de, tal vez, estar compartiendo argumentos. Señor, yo quisiera que tu presencia pueda descender en medio de nosotros. Que tu pueblo pueda entrar en tu presencia, Señor, pero de verdad. Rompiendo, Señor, con toda costumbre. Rompiendo con todo hábito. Oh Señor, haciendo una mirada introspectiva, viendo que hay cosas que están muertas en nuestra vida y que necesitan el toque del Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús. Señor, que en esta mañana podamos decir: Señor, yo necesito más de tu resurrección. Yo necesito más de esta fe que vence al mundo. Señor, yo necesito más de creer que tú has vencido la muerte, que es el postrer enemigo. Yo quisiera ser el colaborador de tu plan de restauración de todas las cosas. Oh Señor, en esta mañana yo me consagro a ti. Yo quiero entrar en tu presencia para ser ese instrumento donde tú estás pensando que yo vaya para poder ser de bendición con el poder de tu vida, Señor, con el poder de esa resurrección que transforma cada cosa. Oh Padre, toca esta mañana cada vida. Señor, toca esta mañana cada familia, cada situación. Tené misericordia de los enfermos. Oh Señor, que haya poder de resurrección esta mañana. Si estás enfermo, levanta tu mano diciéndole al Señor: sáname, Señor. Tú eres, Señor, poderoso. Tú has vencido la muerte. ¿Cómo no vas a vencer esto que me está pasando? En el nombre de Jesús. Yo creo. Te has levantado entre los muertos. Oh Señor, has aparecido a tus discípulos. Tus discípulos han dado la vida porque te han visto resucitado. Y yo también te he visto resucitado porque has cambiado mi vida, porque me has dado un nuevo nacimiento, porque me has dado, Señor, otro aliento de vida, otra visión de la vida, Señor. Pero ahora necesito poder y gracia para seguir adelante en esta hora, en este culto, para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén.